Mi esposa, la de Recursos Humanos, deslizó el documento sobre la mesa, acepta una reducción salarial del 60% o encontraré a alguien que lo haga. Lo hizo solo para humillarme delante de todo el personal. Necesito 24 horas, respondí con calma. Esa noche llamé al mayor competidor de la empresa. Resulta que llevaban tiempo esperando que yo. ¿Alguna vez has sentido el latido de tu corazón en los dientes? Es un dolor hueco y sordo que centra tu atención hacia adentro, hasta que cada nervio de tu mandíbula duele con anticipación. Eso es exactamente lo que pasó en el momento en que Karina Ellison deslizó el documento de Recursos Humanos sobre la mesa de conferencias. Sus dedos apenas rozaron el borde del papel, antes de colocarlo en su sitio con un golpe seco, como un mazo sentenciando un veredicto. Observé cómo las cabezas de operaciones giraban al unísono, con los ojos bien abiertos al reconocer el crudo ultimátum mecanografiado bajo el resplandor fluorescente. Acepta el recorte salarial del 60% o encontraré a alguien que lo haga. El silencio rugió en esa sala, un vacío que succionaba el oxígeno de mis pulmones. Mi pulso retumbaba en mis oídos, pero de alguna manera logré no inmutarme. Sus palabras salieron frías y mesuradas. Cada sílaba era un golpe calculado, asestado delante de todo el personal. Su personal. Su reino. Frío, público, humillante. La voz de Karina nunca vaciló, nunca titubeó. No lo necesitaba. Esta era su jugada de poder. La demostración de todo lo que había construido. Respeto, miedo, autoridad. Sin embargo, no sabían que yo era su marido. No oficialmente. Ese hecho era parte de su diseño. Control a puerta cerrada. Invisibilidad en público. Yo la había visto esculpir nuestro mundo compartido alrededor de mi ausencia, convirtiéndome en un fantasma en nuestra propia mesa, y allí estaba ella, haciéndolo de nuevo. Mantuve mi rostro neutral, mi postura relajada, aunque por dentro, estaba consumido por la indignación. Mi mente repasó cada recuerdo a toda velocidad. Noches en vela redactando nuestra primera propuesta de cliente. El triunfo cuando cerramos esa ronda de financiación seria, la forma en que solíamos robarnos besos en la escalera, justo antes de que los plazos de entrega nos devoraran por completo. En aquel entonces, éramos socios iguales. Ahora, yo estaba allí como daño colateral, una prueba de su ascenso despiadado. Cuando su mirada se posó en mí, tranquila y depredadora, respondí con una frase medida. Necesitaré 24 horas para considerarlo. Mi tono contenía la contención justa para enmascarar el tsunami que llevaba dentro. Todos los ojos en la sala se clavaron en mí, evaluando, esperando una señal de debilidad. No lo entendían. Ninguno de ellos sabía que una vez fui su confidente, su cómplice. En cada sesión de lluvia de ideas nocturna, veían a un colega, quizás a un ejecutivo de bajo rendimiento cuyo tiempo había pasado. No veían al marido que ella desmanteló pieza por pieza. Al hombre que había apoyado su ascenso a la cima mientras ella afilaba sus garras. Pero ahora, mientras veía mis palabras resonar contra las paredes de cristal, sentí un cambio silencioso en mi interior, el resquebrajamiento de algo que creía irrompible. Algo en mí se rompió en ese momento, también. Los labios de Karina se movieron, casi formando una sonrisa. Se levantó, alisándose las solapas de su chaqueta a medida, y anunció que la reunión había terminado. A mi alrededor, las sillas se arrastraron hacia atrás y un murmullo bajo recorrió la sala mientras los colegas recogían sus maletines y tazas de café. Yo no me moví. Los vi pasar, sus conversaciones en voz baja, como si temieran perturbar las secuelas del momento. Sus miradas de asombro cortaban más que cualquier cuchilla. Me permití una respiración lenta antes de guardar mi portátil y mis notas. Cada movimiento deliberado, como un hombre que quiere demostrar que todavía controla su propio destino, aunque solo sea en ese pequeño gesto. Cuando finalmente salí al pasillo, las luces del corredor se sentían duras y acusadoras. Cerré los ojos por una fracción de segundo e imaginé a Lucas, nuestro hijo de 11 años, dormido en su habitación, felizmente inconsciente de que su padre estaba siendo castrado públicamente en nombre de la estrategia corporativa. Había ira, sí, pero debajo de ella había un temblor más profundo de traición, un dolor por la vida que una vez compartimos, por la sociedad en la que yo creía. Sin embargo,
sabía que ese camino se había cerrado en el momento en que ella eligió humillarme frente a personas a las que nunca les importaría si yo existía o no. Bajé en el ascensor, presionando el botón del vestíbulo con un chasquido casi violento. Y cuando las puertas se abrieron, me di cuenta de que no podía ir a casa. Todavía no. No estaba listo para enfrentarla esta noche, para fingir que todo era normal durante la cena. En su lugar, me metí en la escalera, mis pasos resonando en el hormigón, y me apoyé contra la pared fría. Mis dedos ansiaban mi teléfono, pero me resistí. En cambio, me concentré en estabilizar mi respiración, anclándome en el momento. Repasé sus palabras, la forma en que me miró con ese destello de triunfo en sus ojos. Encontraré a alguien que lo haga, alguien que ocupe mi lugar, que estaría agradecido por las migajas. Pero ese ya no era yo. El hombre que se sentó en esa sala de juntas no tembló bajo su mirada. No se acobardó. Enfrentó su desafío con una petición de tiempo, un lujo que ella rara vez se concedía a sí misma o a cualquier otra persona. En esa petición, sentí la chispa de algo más. Esperanza. No la esperanza de una reconciliación, sino la esperanza de escapar y reinventarme. Apoyé la espalda en la pared, cerré los ojos y tomé la decisión de responder a su ultimátum. No con la derrota, sino con el desafío. Me enderecé, erguí los hombros y salí de la escalera hacia el zumbido silencioso del aparcamiento. El aire fresco me golpeó como una sacudida, e inhalé, saboreando la libertad por primera vez en años. Le daría sus 24 horas. Consideraría su recorte, sus términos, su poder, pero también consideraría mis propias opciones. Y cuando volviera a entrar en esa fortaleza de cristal mañana, no sería el mismo hombre que salió esta noche. Algo se había hecho añicos junto con mi compostura. Pero lo que surgió fue más fuerte. Una convicción de que había una vida más allá de su imperio. Y tenía la intención de construirla en mis propios términos. En ese garaje oscuro, con el eco de mis pasos desvaneciéndose, me toqué los dientes con el pulgar, sintiendo el pulso rápido debajo. Sí, todavía sentía el latido de mi corazón allí, pero ya no albergaba miedo. Albergaba determinación. Tenía 24 horas para elegir, e iba a elegirme a mí. En aquel entonces, solo éramos 2 nombres en la nómina de una empresa emergente. Karina y yo, jóvenes, ambiciosos e inconscientes de cómo la ambición puede pudrir los cimientos sobre los que se construye. Silver Systems no tenía logotipos brillantes ni contratos multimillonarios en ese momento. Solo una visión y una oficina tipo loft sobre una panadería que hacía que todo el lugar oliera a masa madre y sueños. Éramos un grupo variopinto persiguiendo la innovación en infraestructura en la nube como si fuera oxígeno. Y de alguna manera, en medio del caos, nos encontramos. Empezó con carreras nocturnas a por burritos, luego se convirtió en besos robados junto a la impresora. Y antes de darme cuenta, estábamos coescribiendo código, metas y una vida. Karina era fuego, aguda, dominante, imposible de ignorar. Veía escaleras en todas partes y las subía de 2 en 2 peldaños. Al principio, admiraba eso. Lo alenté, apoyé sus movimientos, tomé notas durante los ensayos de sus presentaciones, edité sus diapositivas, incluso dejé que practicara reprendiendo a ingenieros de bajo rendimiento conmigo solo para que sonara feroz pero justa. Yo quería que ella ascendiera. Nunca me di cuenta de que se estaba entrenando para ascender sola. Cuando la ascendieron a vicepresidenta de Recursos Humanos, lo celebré como si fuera mi propia victoria. Ella tenía presencia en las reuniones, dominio sobre una sala, y yo encontré mi nicho en las alianzas estratégicas, un trabajo discreto, pero crucial. Construí nuestra lista de clientes desde cero. Llamadas en frío, ferias comerciales, persiguiendo pistas que no querían ser perseguidas. Conseguí contratos que cubrieron la nómina durante meses ajustados, establecí relaciones que la junta directiva más tarde llamaría fundamentales para nuestro crecimiento. Pero no lo hacía de forma ostentosa. No salía en paneles de revistas ni aparecía en los próximos 100 de Forbes. No necesitaba eso. Karina sí. A ella le encantaban los focos, los aplausos, las publicaciones en LinkedIn que la llamaban visionaria y disruptiva. Yo me contentaba con la paz. Ella ansiaba la influencia.
Y en algún punto del camino, dejó de vernos como socios y empezó a verme como un accesorio, un suplente, un hombre detrás del telón. Nos mudamos a una casa adosada en Rosegate una vez que los bonos comenzaron a llegar. Recuerdo la primera noche allí, de pie en la cocina mientras Lucas dormía la siesta arriba, y ella entró vistiendo su forro polar con la marca de Silver. Yo, radiante por una presentación que acababa de dar a toda la empresa. Estamos construyendo algo enorme, susurró, rodeando mi cintura con sus brazos. ¿Juntos? Le creí, tontamente, porque incluso entonces, las grietas ya habían comenzado. Ya no me preguntaba cómo iban mis reuniones. Se perdía la cena 2 veces por semana por llamadas de estrategia ejecutiva y lentamente reemplazó nuestro calendario compartido por el suyo propio. Nuestras conversaciones pasaron de personales a profesionales y luego se detuvieron por completo. En el trabajo, dejó de mirarme como si yo fuera su persona. Me miraba como un activo, útil pero prescindible. Debería haber hablado. Debería haber tirado de la cuerda cuando empecé a notar las pequeñas humillaciones. La vez que corrigió mi informe delante del personal junior en lugar de esperar a llegar a casa, o cuando se olvidó de incluirme en una negociación de contrato importante a pesar de que el cliente había sido mío. Pero no lo hice. Me dije a mí mismo que era temporal, que la presión disminuiría, que recordaría que estábamos en el mismo equipo. Esa reunión en la sala de juntas demostró lo contrario. Después de que deslizó ese documento sobre la mesa con su gélida exigencia de un recorte salarial del 60% y la amenaza de un reemplazo, repasé cada concesión que había hecho por ella. Cada sacrificio que ahora yacía pulcramente enterrado bajo su imperio. Esto no fue un momento de falta de comunicación. Esto era en quien se había convertido y en quien esperaba que yo me convirtiera. Silencioso, sumiso, reemplazable. Conduje a casa ese día en piloto automático, agarrando el volante con más fuerza de la necesaria. El sabor de la humillación todavía agrio en mi boca. Nuestro vecindario parecía demasiado prístino, demasiado pulcro para lo que yo sentía, como si la realidad se negara a coincidir con la tormenta dentro de mí. Entré en el camino de entrada y me quedé sentado un momento, con el motor en marcha, observando el suave resplandor de la lámpara de nuestro salón filtrarse a través de las persianas. Cuando entré, Lucas estaba en el suelo construyendo una versión del Lego de algo que se parecía a la oficina de Silver. Levantó la vista y sonrió. Mamá dijo que estabas en una reunión importante. Él no lo sabía. No podía saberlo. Y esa inocencia me golpeó más fuerte que cualquier cosa que ella hubiera dicho. Karina estaba en la cocina calentando algo en el microondas. No se dio la vuelta. Hola, dijo, casual, como si no hubiera intentado amputar públicamente mi carrera solo unas horas antes. Quería gritar, exigir una explicación, pero en lugar de eso, me quedé mirando su espalda, la forma en que se movía con tanta certeza, como si su mundo no se viera afectado por el daño que dejaba en el mío. Me tendiste una emboscada hoy, dije finalmente. Ella se detuvo, apenas. Luego se giró, con los brazos cruzados. No fue personal. Fue una decisión estratégica. Lo hiciste delante de ellos, dije, con la voz baja. Son personal, no familia, respondió con frialdad. No saben que estamos casados. No necesitan saberlo. Parpadeé. ¿Crees que eso lo hace mejor? Ella se encogió de hombros. Tomé una decisión. No se trata de ti. Y ahí fue cuando lo supe. No se trataba de mí. Ya no. No desde hacía mucho tiempo. Había estado de copiloto en un coche que ella conducía directo a un precipicio. Y yo había sido demasiado leal para saltar. Subí las escaleras, pasando junto a los dibujos de Lucas pegados en la pared, junto a nuestra foto de boda que todavía colgaba torcida en el marco del pasillo. Me quedé en nuestro dormitorio durante mucho tiempo, mirando la vida que habíamos construido. La vida que ella rompió, una decisión calculada a la vez. Esa noche, no dormí. Vi cómo el techo pasaba de la sombra a la luz del sol y sentí el peso de algo definitivo instalarse en mis huesos. Ya no estaba enojado. Estaba despierto. Por la mañana, no era el hombre que solía proteger silenciosamente su legado. Era el hombre que ella subestimó,
Y ya me había cansado de esperar a que recordara lo que habíamos construido. Iba a construir algo mejor, sin ella. No podía dejar de reproducir la escena. La voz de Karina, aguda, fría, como una cuchilla en la nuca. La forma en que los demás me miraron mientras lo hacía, algunos con lástima, otros con un alivio silencioso de no ser el objetivo. El golpeteo de su bolígrafo después del ultimátum, la quietud en la sala, mientras yo decía que necesitaba 24 horas. Y ahora, solo en mi coche, estaba aparcado fuera de nuestra casa con el motor apagado, los dedos todavía agarrando el volante como si estuviera esperando que algo se estrellara. La casa estaba a oscuras, excepto por la pequeña luz del porche que parpadeaba cada pocos segundos, proyectando sombras en el jardín delantero como fantasmas paseando por el césped. No me moví. Miré fijamente el parabrisas, mi reflejo apenas visible en el cristal. Ya no sabía a quién veía. Marido, padre, empleado, objetivo, y ahora, tal vez, algo completamente diferente. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Liberado. La humillación tiene una extraña manera de dejar las cosas limpias. Dejas de poner excusas. Dejas de mentirte a ti mismo. Ves las cosas con claridad. Finalmente, salí y entré silenciosamente en la casa. Lucas estaba dormido. Su puerta entreabierta lo suficiente para que el brillo de su luz de noche se filtrara. Me detuve, asomándome. Se había quedado dormido con un dibujo en la mano, con lápices de colores esparcidos por la cama. Entré suavemente, le quité el papel de los dedos. Era un dibujo de la familia, él en el centro. Karina a la derecha. Nuestro perro que murió hace 2 años a la izquierda. Yo no estaba allí. Solo una mancha donde podría haber ido otra figura, borrada con un descuidado pulgar rosado. Quizás me había perdido demasiados desayunos, demasiados partidos. Quizás me había vuelto invisible. O quizás me habían vuelto así. Dejé la hoja en su mesita de noche y fui a mi oficina en el piso de abajo. Las paredes todavía estaban llenas de carpetas de clientes, presentaciones, organigramas dibujados a mano de cuando Silver no era más que un grupo desesperado de optimistas tecnológicos tratando de superar a Amazon. Yo había construido nuestro brazo estratégico desde cero. Cortejé a clientes a los que nadie más podía acercarse. Mantuve relaciones como si fueran puentes de cuerda. Y ahora, un recorte salarial del 60% para el hombre que aportaba 1/3 de los ingresos recurrentes de la empresa. La lealtad era una moneda que gasté con demasiada generosidad. Abrí mi portátil. El organigrama de la empresa todavía estaba abierto en una pestaña fijada desde esa tarde. Mi nombre ahora estaba asociado a un extraño nuevo título, consultor especial. Se sentía como un despido disfrazado. Lo miré durante 1 minuto entero antes de cerrar la pestaña. Luego abrí una nueva y escribí 4 palabras. Página de empleo de Courtney Systems. Core. El nombre siempre había permanecido como un susurro en los pasillos de Silver. Nuestro principal competidor. Más elegante, más ruidoso, mejor financiado. Intentaron ficharme 3 veces antes, siempre ofreciendo mejores salarios, mejores títulos, trayectorias más rápidas, y los rechacé cada vez por lealtad, por principios, por Karina. Nunca más. Evité su página de empleo y busqué en mis contactos. Jared Ortega. El nombre me trajo un torrente de recuerdos. Había sido becario en mi equipo hace una década, recién salido de la universidad con más ideas que tacto. Lo guié, le enseñé a presentar propuestas sin sonar como si estuviera suplicando, le mostré cómo leer una sala. Habíamos perdido el contacto cuando se fue a Courtney hace 5 años. Ahora era vicepresidente de crecimiento estratégico. Me quedé mirando su nombre un momento más. Mi ratón se cernía sobre un mensaje. Hice clic. Jared, mucho tiempo. Espero que estés bien. Me gustaría discutir algo importante. ¿Estás disponible esta semana para una conversación rápida? Le di a enviar, cerré la pestaña y me quedé mirando la tranquila oscuridad. 4 minutos después, escuché el pin. Me incliné y lo abrí. Marcus. Maldita sea. Esperaba que este día llegara.
¿Estás libre mañana por la mañana? ¿Temprano? Miré el mensaje. Mi pulgar se cernía sobre el teclado. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Algo real, no ensayado ni diplomático. Tú pones el lugar, respondí. Quedamos en el Rosegate Diner. 6:30 de la mañana. Ese era Jared. Temprano, ansioso, eficiente. Me recliné en mi silla y exhalé, mis dedos hormigueando con una sensación que no había sentido en más de un año, posibilidad. No de una manera vaga de algún día, sino ahora mismo, como si alguien acabara de abrir una ventana en una habitación donde me estaba asfixiando. Al final del pasillo, escuché el ruido sordo de Karina moviéndose en la cocina, probablemente preparando su avena nocturna o uno de sus batidos nutritivos con toda la confianza silenciosa de alguien que nunca había sido desafiado. No fui hacia ella. No dije una palabra. Apagué mi portátil y subí, pasando junto a las fotos en la pared. Vacaciones, premios, cenas, la primera fiesta de cumpleaños de Lucas. Todos momentos seleccionados, todos congelados en el tiempo. En nuestro dormitorio, Karina ya estaba en la cama, con un libro en su regazo. Levantó la vista pero no dijo nada. Simplemente volvió a su lectura como si yo fuera un abrigo en un perchero, algo que mantenía cerca, pero que ya no notaba. Me cambié en silencio, me metí en la cama sin rozarla. Miré al techo, con el corazón todavía resonando contra mis costillas. No preguntó por la reunión. No preguntó cómo me sentía. Nunca lo hacía. Y mañana, me reuniría con el hombre del que una vez se rió como un talento junior. Me sentaría frente a alguien que recordaba lo que le enseñé, no solo sobre negocios, sino sobre lealtad y agallas. Y escucharía lo que tenía que ofrecer, no por desesperación, sino con intención. Le había dado todo a Silver. Le di todo a ella. Ahora era el momento de darme algo a mí mismo. Al otro lado del puente, un nuevo capítulo me esperaba. Y esta vez, entraría con los dos ojos abiertos. El Rosegate Diner no había cambiado desde la última vez que estuve allí hacía 5 años. Las mismas cabinas de cuero agrietado, el mismo letrero de neón parpadeante sobre el mostrador, y la misma camarera, Gloria, que se movía como si fuera la dueña del lugar mucho antes de que el propietario real firmara un contrato de arrendamiento. Era el tipo de lugar al que la gente venía a desaparecer en la rutina. Pero esa mañana, antes de que el sol siquiera tocara los tejados, yo no estaba allí por la rutina. Estaba allí para terminar un capítulo y comenzar otro. Jared ya estaba sentado cuando entré, sonriendo como un hombre que acaba de encontrar un billete de lotería ganador. Se levantó para abrazarme. Marcus, dijo, dándome una palmada en la espalda. Lo juro. He imaginado este momento más veces de las que admitiría a Recursos Humanos. Me reí, acomodándome en el asiento frente a él. Veo que Courtney no te ha quitado el encanto. Solo lo ha pulido, dijo, y luego le hizo una seña a Gloria sin siquiera mirar el menú. Café para ambos. Negro, ¿verdad? Hay cosas que nunca cambian. Me recliné, estudiándolo un poco. Había ganado cuerpo, su mandíbula era más afilada, su traje mejor cortado, su voz más firme. Parecía un hombre que finalmente era dueño de las salas en las que solía colarse. Y, sin embargo, todavía había ese toque de asombro en sus ojos cuando me hablaba, como si yo fuera el tipo que lo sacó de su propia sombra. Quizás lo había hecho. Pero hoy no era su mentor. Hoy éramos iguales. Así que dije, cruzando las manos. Hablemos. Jared no perdió el tiempo. Sacó una carpeta de manila y la deslizó sobre la mesa. La ironía no se me escapó. 2 días antes, mi esposa había hecho lo mismo, con amenazas ocultas detrás de cada frase. Pero esta carpeta vibraba con oportunidad. Director senior de crecimiento estratégico, dijo, 180 de base, 30% de potencial de bonificación, beneficios completos, una bonificación por firmar que te hará olvidar que alguna vez te degradaron a consultor. Y lo más importante, se inclinó, bajando la voz. Te ascenderemos rápidamente a vicepresidente en 6 meses, quizás menos, si al menos la mitad de tus antiguos clientes te siguen. Parpadeé.
Eso es generoso. No, respondió. Eso está pendiente desde hace mucho. Abrí la carpeta. Una carta de oferta pulcramente impresa, un paquete de compensación, acuerdos de confidencialidad, formularios de incorporación estándar. Pero lo que me llamó la atención no fue lo que había en la carpeta, sino lo que no había. Sin cláusula de no competencia, dije en voz alta. Jared asintió. No la necesitamos. No eres solo un nombre en un currículum. Eres la razón por la que se cierran los tratos. La gente confía en ti. Y la confianza no tiene fecha de caducidad. Bebí un sorbo de mi café, dejando que las palabras se asentaran. La tenía en mi contrato actual, aclaré. Silver, Karina, la eliminó el año pasado. Dijo que me daría más flexibilidad. Él enarcó una ceja. ¿En serio? Saqué mi teléfono, navegué por algunos PDF y se lo mostré. Página 11. Sin no competencia. Sin cláusula de captación de clientes. Sin restricciones de propiedad intelectual. Jared silbó en voz baja. Pensó que nunca te irías. Se equivocó. Golpeó la mesa, sonriendo con suficiencia. Sabes que intentarán arrastrarte por el fango de todos modos. Asentí. Que lo intenten. Sangré por esa empresa. Los archivos que construí, la confianza que me gané, los clientes que firmé, no me los regalaron. No me los dieron por estar casado con el poder. Me los gané. Y no moveré un dedo para robar ni uno solo. No lo necesitarás, dijo. Te llamarán. Preguntarán dónde estás. Te seguirán porque quieren, no porque tú se lo pidas. La camarera trajo nuestra comida. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía hambre hasta que el olor a huevos y tostadas me llegó. Jared dio un bocado, luego señaló la carpeta. ¿Entonces, estás dentro? No respondí de inmediato. Tomé el bolígrafo que había colocado pulcramente junto al paquete. Se sentía pesado en mi mano, no solo por el metal, sino por lo que simbolizaba. No venganza, no ego, sino respeto propio. Después de estar enterrado en la sombra de Karina, después de ser convertido en un peón conveniente en sus ambiciones estratégicas, aquí estaba la oportunidad de volver a la luz. Firmé. Jared levantó su taza de café. Por los nuevos comienzos. Por la libertad, dije. Comimos en silencio después de eso, el tipo de silencio que solo existe entre personas que entienden la gravedad de un momento. Cuando salimos del restaurante, el cielo había comenzado a aclararse, suaves franjas anaranjadas cortando el amanecer. Me subí a mi coche, con la carpeta en la mano, y me quedé sentado un largo momento. No porque estuviera inseguro, sino porque me sentía ligero. Como si la tensión que había llevado en el pecho durante los últimos 2 años finalmente se hubiera disipado. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. El coche de Karina no estaba. Reunión temprana, sin duda. No preguntó dónde había ido. No comprobó si había vuelto a casa anoche. No parecía importarle que no hubiéramos hablado desde la emboscada de recursos humanos. Fui a mi oficina, cerré la puerta y abrí el manual del empleado de Silver, el que había ayudado a escribir. Todo seguía allí, páginas de políticas, cláusulas, protocolos, pero nada de eso se aplicaba a mí ya. Estaba desatado. Aún así, revisé mi propio contrato de trabajo de nuevo, solo para estar seguro. Sin no competencia, sin restricciones sobre dónde trabajar a continuación. Karina había asumido que sería leal hasta el final. Nunca imaginó que tendría las agallas para marcharme, y mucho menos la influencia para aterrizar en un lugar más fuerte. Me había soltado la correa, pensando que no me movería sin ella. Su error. Imprimí mi carta de renuncia esa noche. Directa, profesional, sin amargura en la página, pero cada frase goteaba claridad. Mañana, entraría en su oficina de paredes de cristal con el mismo traje que usé cuando presentamos Silver a su primer inversor. Negro, impecable, sereno. Y esta vez, no sería yo quien suplicara su aprobación. Sería yo quien tuviera la última palabra. Me puse el traje con intención.
de lana negra, a medida. El que no había tocado en años, pero que nunca tuve el corazón para deshacerme de él. El que llevaba cuando Karina y yo presentamos Silver a los inversores ángeles que nos dieron la primera oportunidad. En aquel entonces, ella había sostenido mi mano debajo de la mesa de conferencias, apretando 2 veces cada vez que se ponía nerviosa. Ahora, ni siquiera me miraba a los ojos en la mesa de la cena. La ironía era deliciosa. Me ajusté los gemelos en el espejo, respiré hondo y salí por la puerta. El trayecto a Silver fue silencioso. Ninguna canción parecía adecuada, así que dejé que el silencio me acompañara. Pasé por la misma cafetería donde Karina y yo solíamos compartir un bagel en las mañanas tempranas. Ella siempre se quedaba con la mitad superior, la que tenía más semillas de sésamo. Últimamente, apenas hablaba antes de irse al gimnasio o a otra llamada de estrategia. En algún punto entre la ambición y los títulos, dejamos de ser un equipo. Cuando entré en el edificio, saludé con la cabeza en recepción, luego subí en el ascensor hasta el piso ejecutivo. Mi corazón no se aceleró, no me temblaban las manos, solo una extraña calma como si estuviera entrando a un funeral. Ya había pasado el duelo. Las puertas se abrieron y allí estaba ella, detrás de la pared de cristal de su oficina, con la espalda recta, bolígrafo en mano, diseccionando algún documento como si le debiera una disculpa. Toqué una vez. Levantó la vista, sorprendida de verme. Marcus, dijo secamente. Pensé que te tomabas el día. Estoy aquí para tomar una decisión, respondí, entrando y cerrando la puerta detrás de mí. Hizo un gesto sin levantarse. Adelante. Coloqué la carta de renuncia en su escritorio. Sin preámbulos, sin disculpas, solo la verdad en calibri de 12 puntos. No la alcanzó, solo la miró como si pudiera explotar. Luego se reclinó en su silla, cruzando los brazos lentamente. Estás cometiendo un error, dijo. No, respondí. Estoy tomando una decisión. Hubo un destello detrás de sus ojos. Sorpresa, quizás. O algo más cercano a la irritación. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, especialmente no por mí. Estás abandonando 14 años, dijo. Asentí. 14 años en los que hice ganar millones a esta empresa. 14 años en los que me mantuve leal, incluso cuando me costó tiempo con mi hijo, me costó mi paz. Su tono se endureció. No vas a encontrar otro puesto en este mercado a tu nivel. No con tus expectativas salariales. No con esta economía. Sonreí entonces. Solo un poco. De hecho, ya lo he encontrado. Eso la hizo parpadear. Solo por un segundo. La máscara se resquebrajó. ¿Dónde? Kurt, dije con calma. Directo. Y ahí estaba. El momento en que perdió el control. Su cuerpo se puso rígido. Sus dedos se curvaron alrededor del borde del escritorio como si se estuviera aferrando al suelo bajo sus pies. Kurt, repitió como si el nombre en sí fuera una traición. Ofrecieron lo que valgo, lo que debería haber valido aquí. Su voz bajó. Te das cuenta de que te demandaremos, ¿verdad? Metí la mano en mi carpeta de cuero y dejé caer la carta de oferta de Kurt junto a mi renuncia. Sin no competencia, sin conflictos de propiedad intelectual, sin captación de clientes. Te olvidaste de proteger a la única persona que pensaste que nunca se iría. El silencio fue pesado. Hojeó el contrato de Kurt, sus ojos escaneando los términos. Vi sus labios apretarse en una línea delgada. La mujer que una vez solía decir, hacemos un gran equipo, ahora calculando exactamente cómo había perdido a un socio, personal y profesionalmente. Quité la no competencia para darte espacio para crecer, dijo con tensión. No, respondí. La quitaste porque pensaste que nunca la usaría. Apretó la mandíbula. Fui leal hasta la médula, continué. Rechacé ofertas, aguanté tus reuniones donde era invisible, tomé el asiento trasero para que tú pudieras brillar. Nunca quise ser el rostro. Pero cuando me humillaste frente a tu equipo, nuestro equipo, dejaste algo muy claro. Ya no pertenezco aquí. Y he terminado de fingir que sí.
Finalmente se levantó, como si la altura le ayudara a reclamar su autoridad. Esto dañará nuestra reputación. No, dije, dañará la tuya. Por un instante, nos quedamos allí en silencio. Dos personas que una vez construyeron algo lado a lado, ahora en lados opuestos de una guerra que ninguno de los dos declaró en voz alta. La habitación se sentía más fría de lo que recordaba, más clínica, menos nuestra. Yo construí esta empresa, dijo en voz baja. Yo también, respondí. Y ahora estoy construyendo algo más. Había una finalidad en la forma en que lo dije. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró. Podía decir que quería decir más, pero no quedaba nada que pudiera deshacer lo que ya estaba roto. Me di la vuelta para irme. Marcus llamó justo cuando llegué a la puerta. Me detuve, con la mano en el pomo. ¿Por qué ahora?, preguntó. Su voz ya no era exigente. Era algo más cercano a lo humano. La miré. A la mujer que solía bailar descalza en nuestro salón, que una vez susurró sus sueños contra mi clavícula, que solía creer en nosotros. Porque ayer, dije, me di cuenta de que he pasado demasiado tiempo siendo leal a alguien que dejó de ser leal a mí. Luego abrí la puerta y salí. Para cuando llegué a mi oficina, la noticia ya había comenzado a extenderse por el piso. Devon de Legal me dirigió una mirada larga e indescifrable. María de Finanzas estaba junto a la máquina de café, con los ojos vidriosos. Le hice un gesto con la cabeza. Ella sonrió débilmente y articuló, gracias. Empaqué mis cosas en silencio. Algunas carpetas. El dibujo de un cohete hecho por mi hijo. Una taza de café que decía, haz el trabajo. Dejé la foto enmarcada de Karina y yo en la gala del año pasado en el cajón. Ese no era un recuerdo que necesitara más. Recursos Humanos me envió un mensaje antes de que pudiera irme. Coordinaremos tus documentos de salida, decía el correo. Por favor, espera a que seguridad te escolte según el protocolo. ¿Seguridad? Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que di. Así terminaba. Como una amenaza, como un riesgo. Esperé, tranquilo, sin inmutarme. No quería una escena. No la necesitaba. El guardia de seguridad fue educado, casi se disculpó. Solo es protocolo, señor Ellison, murmuró. Asentí. Por supuesto. Mientras caminábamos por el pasillo, podía sentir los ojos sobre mí. Colegas tratando de parecer ocupados, pantallas parpadeando con trabajo fingido. Nadie habló, pero todos miraban. Y luego, crucé las puertas de cristal de Silver por última vez. Sin anuncios, sin aplausos, solo el ruido silencioso de los zapatos sobre las baldosas y una ráfaga de viento cuando las puertas se cerraron detrás de mí. Pero no miré hacia atrás. Ni una sola vez. El aire fuera del edificio de Silver era diferente. No solo más fresco, sino más libre. Como el tipo de brisa que te hace saber que acabas de alejarte de un incendio y has sobrevivido. Me quedé en los escalones unos segundos más de lo necesario, sosteniendo la caja con mis cosas en un brazo, el sobre con la confirmación de mi renuncia en el otro. Era extraño lo ligero que se sentía todo. Después de 14 años de lealtad, esperaba el peso del arrepentimiento, el tirón de la nostalgia. En cambio, no sentí nada más que claridad. Devon de Legal me había enviado un mensaje de una línea en Slack una hora antes. ¿Quieres una estrategia de salida silenciosa? Decliné sin dudarlo. No necesitaba fanfarria, pero no iba a escabullirme por la puerta de atrás como si me hubieran pillado robando material de oficina. Quería que me vieran irme, que sintieran la onda expansiva de ello. María de Finanzas había estado llorando. No dijo mucho, solo me abrazó con fuerza y susurró, no tenía que hacerlo así. Se refería a Karina. Todos lo hacían. La habían visto jugar su mano, blandir su poder en esa sala de conferencias, no como una líder, sino como una tirana marcando su territorio. Y ahora que me había ido, la estarían observando aún más de cerca, esperando a ver quién sería el siguiente. La escolta de seguridad ni siquiera era necesaria, pero el protocolo lo exigía. Para el personal senior, afirmaban.
Lo que querían decir era para aquellos cuyas salidas perjudicaban el resultado final. El guardia caminó en silencio a mi lado, con la mirada fija al frente. Cuando llegamos al ascensor, presionó el botón y dio un paso atrás. Lo miré. ¿Te tocó la pajita más corta?, pregunté. Esbozó una media sonrisa. No es el primer ejecutivo al que escolto a la salida, señor Ellison. Pero es el primero que se va con la cabeza bien alta. Agradecí eso más de lo que pensé. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, entré en una sala en silencio. Las recepcionistas detuvieron sus llamadas. Los becarios fingieron revisar correos que no estaban leyendo. Crucé los suelos de mármol que una vez ayudé a fregar en los primeros días, cuando no podíamos permitirnos personal de limpieza. Cuando Karina y yo compartíamos un escritorio y un único sueño. Ahora ella tenía una oficina de esquina entera y yo tenía lo único que ella no podía reclamar. Mi nombre, mi valor y la confianza de cada cliente con el que había trabajado. Salí del edificio al sol de la tarde, deslicé la caja en el asiento del pasajero de mi coche y me quedé un buen rato con el motor apagado. Sin llamadas, sin correos, solo quietud. Luego, casi como un reloj, mi teléfono se iluminó. La primera fue Sonia Adair de Telsolutions. Hola Marcus, me acabo de enterar. ¿A dónde vas? Luego Marcus Doyle de Greywell International. Dime que te quedas en la industria. Queremos hablar. Unos minutos más tarde, Elaine Wayers, la misma cliente que una vez dijo que nunca trabajaría con nadie más que Silver. Si te vas, estoy reconsiderando nuestra posición. Conectemos pronto. No había hecho ninguna presentación, ni siquiera una insinuación, y sin embargo, aquí estaban, llamando, enviando mensajes, preguntando a dónde iba. Porque no se trataba de la empresa. Nunca se había tratado de eso. Me compraban a mí, mi juicio, mi relación, los años que pasé aprendiendo su negocio por dentro y por fuera. Karina nunca entendió eso. Pensaba que la gente podía ser gestionada como números. Que la lealtad podía ser redactada en contratos. Pero la verdadera lealtad no se escribe. ¿Se gana? Respondí a cada uno con un simple mensaje. Hablaremos el lunes. Tendré algo que compartir. Luego abrí un cuaderno nuevo. Escribí 3 palabras en la parte superior de la página. Cornick. Día 1. Esa noche, llegué a casa antes que Lucas. Tenía entrenamiento de fútbol, y Karina se había ofrecido a recogerlo, probablemente para suavizar las apariencias, para pintar un cuadro de unidad doméstica que no existía desde hacía meses. Me senté en la mesa de la cocina, con la caja a mi lado, y saqué una foto de la parte superior. Yo y Lucas en un parque hace 2 años. Él sostenía un polo, con la boca manchada de azul, su mano en la mía. Me había olvidado de esta. Karina la había tomado. Recordé cómo nos sonrió entonces. Genuinamente. Me pregunté a dónde se había ido esa mujer. La puerta del garaje se abrió. Escuché el coche entrar. El sonido característico de Lucas quitándose las botas de fútbol antes de llegar a la puerta. Entró como una ráfaga un momento después, sin aliento. Papá, ¿viste mi gol? Todavía no, dije, levantándome. Pero puedes enseñármelo. Llegué temprano a casa. Sus ojos se iluminaron. Nunca llegas tan temprano a casa. Lo haré ahora. Salió corriendo a buscar su balón y me giré justo cuando Karina entraba. Parecía cansada, no agotada, solo drenada de esa manera permanente que el éxito a veces puede tallar en una persona. Sus ojos se posaron en la caja sobre la mesa. Así que, está hecho, dijo. ¿Lo está? Ella asintió. Irán a por ti. No tomé nada que no fuera mío. Ni clientes captados, ni documentos. Construiste tu empresa sobre reglas. Seguí cada una de ellas. Ella suspiró y se apoyó en la encimera de la cocina. No pensé que realmente lo harías. Lo sé. Hubo un largo silencio entre nosotros, llenado solo por el sonido de Lucas pateando el balón contra la pared del salón y riendo con el rebote.
Nunca quise hacerte daño, dijo al fin. La miré a los ojos. No necesitabas querer hacerlo. Solo necesitabas dejar de verme. Ese fue el momento en que ambos lo entendimos. Que el daño no estaba en un insulto público o en un recorte salarial. Había comenzado mucho antes, en todas las elecciones silenciosas, la disminución, los desprecios, la ausencia de amabilidad cuando llegó el poder. Espero que encuentres lo que buscas, dije, con la voz serena. Ella asintió una vez y pasó a mi lado hacia el salón. No la seguí. Más tarde esa noche, después de que Lucas se durmiera, le envié un correo a Jared. Los 4 clientes contactaron. No porque yo lo pidiera, sino porque vieron lo que tuviste. Respondió 5 minutos después. Entonces empezamos. Y lo hicimos. El lunes por la mañana fue como el pistoletazo de salida. Sin tiempo para nervios, sin tiempo para nostalgia. Me senté en mi nuevo escritorio, elegante, minimalista, moderno, con un bloc de notas nuevo, una taza llena de café solo y una determinación férrea que no había sentido en años. No estaba adaptándome a Kurt. Estaba liderando. Jared lo dejó claro en el momento en que firmé. No te contratamos para que te integres. Estamos creando un nuevo carril para ti. Ese carril comenzaba ahora. A las 8:03 de la mañana, mi bandeja de entrada sonó. Asunto, poniéndome al día. Marcus, acabo de enterarme de la noticia. Si estás abierto a una conversación, me encantaría ponernos al día. Tenemos algo de flexibilidad en el tercer trimestre, y siempre he valorado tu visión. Sonia Daré, Teltrix Solutions. Sonia era de la vieja escuela, afilada como una cuchilla y el doble de implacable si te cruzabas con ella. Nunca se movía a la ligera. El hecho de que fuera la primera en contactar no era un accidente. Era una señal. A las 8:17 de la mañana, tenía 2 correos más esperando. Marcus Doyle de Greywell y Fiona Lacy de Endurate. Ninguno preguntó directamente si los había captado. Eran demasiado astutos para eso. En cambio, los mensajes se leían como invitaciones. ¿Dónde aterrizas? Puede que necesitemos un nuevo enfoque. Avísame dónde estás. Cada palabra codificada en una negación plausible. Cada frase zumbando de interés. Y yo no había hecho ni una sola llamada. Eso era lo que Karina nunca entendió. Las relaciones comerciales no se construyen con descuentos o trucos. Se construyen con confianza. Confianza que se gana de maneras silenciosas. Cumpliendo plazos sin que te lo pidan. Quedándote hasta tarde para guiar a un cliente a través de problemas de integración. Recordando el nombre de la hija de un cliente cuando nadie más lo hacía. La confianza vive en los pequeños detalles. Y ahora, mientras la noticia de mi partida se extendía por la industria, la confianza estaba haciendo el trabajo por mí. No me apresuré a responder. Pasé la mañana revisando las carteras de clientes de Cornix, buscando brechas, oportunidades perdidas, áreas donde pudiéramos superar a Silver. No fue difícil encontrarlas. Silver se había vuelto hinchado. Demasiados mandos intermedios. Demasiados procesos que asfixiaban el impulso. Lo sabía porque ayudé a construirlos, pero Kurtik era ágil, rápido y listo para moverse. A las 11:20 de la mañana, Jared entró en mi oficina, con una sonrisa ya extendiéndose por su rostro. Déjame adivinar, dijo. Están llamando. Están merodeando, corregí, señalando mi bandeja de entrada. Llamarán para el viernes. Llamarán hoy, dijo, acercando una silla. Sonia participa en un panel conmigo la próxima semana. Me preguntó si podíamos tomar un café antes. La conozco desde hace 8 años. No es una mujer de cafés. Asentí, pero no me sorprendió. Esto no era arrogancia. Era el lento desarrollo de consecuencias inevitables. Silver pensaba que poseían esas cuentas. Lo que poseían era el acceso. Lo que yo tenía era lealtad, y eso no se podía comprar de nuevo. Jared deslizó un papel sobre mi escritorio. Lista de cuentas clave que queremos abordar.
La mayoría son clientes que tocaste en algún momento, aunque sea indirectamente. Échale un vistazo. Los conoces mejor que nosotros. Revisé la lista. Telch, Greywell, Northin, Silene, y otros 3 que ayudé a incorporar en los días de escasez, cuando Silver todavía organizaba sesiones de lluvia de ideas en mesas plegables. Reconocí los nombres. Recordé las victorias. Y recordé como nunca fui yo el invitado al podio cuando se cerraban los tratos. ¿Cuán agresivos vamos a ser?, pregunté. Tú me dirás, dijo Jared. No estamos robando. Simplemente estamos siendo abiertos. Si vienen, los recibimos. Sin correos, sin presentaciones, sin contacto previo. Solo deja que el imán funcione. Y ya estaba funcionando. A las 12:03 del mediodía, llegó la primera llamada. Mi teléfono vibró. Elaine Winners. La misma Elaine que una vez me dijo a la cara, no cambio de proveedores. No me gustan los dramas. La mujer que una vez le pidió a Karina que me sacara de una llamada de Zoom porque pensaba que los ejecutivos debían saber cuándo retirarse discretamente. Contesté. Elaine, dije. Marcus, respondió, su tono frío pero curioso. ¿Ya has aterrizado en algún sitio? Sí. Cornick. Sí. Hubo una pausa. Bien. He estado esperando una razón. Una razón. En eso me había convertido. Una razón para reevaluar, para reconsiderar, para realinear. Hablamos durante 6 minutos. Hizo preguntas sobre la hoja de ruta de Cornick, su estabilidad, su ética. Respondí con claridad, honestidad, sin intentar venderle nada. Cuando colgamos, no presioné. No hice seguimiento. No lo necesitaba. A las 2:12 de la tarde, Marcus Doyle le siguió. A las 4:47 de la tarde, tenía 6 reuniones en el calendario, todas solicitadas, ninguna iniciada por mí. Me recliné en mi silla, observando el suave resplandor del atardecer extenderse por la vista del horizonte de Court. Una oficina sin tensión, sin juicios, sin guerra silenciosa. Cuando Karina vino a recogerlo, se detuvo en el umbral. Llegas temprano a casa, dijo. Trabajo en un lugar que valora el equilibrio, dije, sin levantar la vista del dibujo que Lucas había pegado en la nevera. No respondió. Mientras se iban, Lucas se dio la vuelta y susurró, «Podemos quedar otra vez el miércoles». Cuenta con ello, dije. Cerré la puerta y me quedé allí un largo momento, la casa en silencio, la luz del atardecer suave y perdonadora. Había pasado años pensando que la victoria consistía en mantener la superioridad moral, en ser leal, en esperar a ser reconocido. Pero la verdadera victoria, era que la gente recordara quién eras cuando ya no estabas en la sala. Y ahora estaban recordando. Era un jueves por la noche, tarde. Lucas acababa de acostarse y yo había terminado de responder a un último lote de correos. Ondas silenciosas de la creciente ola de cambios de clientes. Los números hablaban por sí solos. Las métricas de crecimiento semanal de Courtney comenzaban a reflejar las pérdidas de Silver. Incluso Jared, normalmente tranquilo y sereno, empezaba a mostrar una expresión que no había visto antes. Hambre. El tipo de hambre que proviene de ver cómo años de espera finalmente comienzan a dar sus frutos. Acababa de dejar mi teléfono cuando sonó, un número desconocido. Código de área local. Miré la pantalla un segundo antes de responder. Marcus Ellison, dije. Hubo una pausa. Luego, Marcus, soy Arlan Royce, el director ejecutivo de Silver Systems. Me levanté sin darme cuenta, una mano apoyada en el borde de la isla de la cocina. No había escuchado su voz en meses. Incluso cuando todavía estaba en la empresa, Arlan era uno de esos líderes que aparecen una vez al trimestre, solo visible cuando había cámaras o crisis. Aparentemente, esto era ambas cosas. Buenas noches, Arlan, dije de manera uniforme. No esperaba saber de ti. Me gustaría hablar de hombre a hombre, comenzó, su tono diplomático, controlado. Casi podía oír al departamento legal sentado detrás de él, asintiendo en silencio.
De acuerdo, respondí, caminando hacia la ventana del salón. Te escucho. Esta situación con tu partida está escalando más de lo que anticipamos. Yo no escalé nada. No es lo que quise decir. Se aclaró la garganta. Has construido relaciones sólidas a lo largo de los años, y lo reconocemos. Pero los cambios de clientes que hemos visto recientemente son el resultado de la confianza. Confianza que dejaste que tu jefa de personal destruyera públicamente, interrumpí. Se quedó en silencio un instante. Luego continuó, mesurado. Nos gustaría ofrecerte un paquete revisado. Nuevo título, socio senior, participación accionaria, reincorporación completa. Podemos deshacer lo que se hizo. Casi me reí. No por falta de respeto, sino por incredulidad. El hombre que una vez le dijo a una sala de juntas que yo era fundamental pero no irreemplazable, ahora quería dar marcha atrás porque finalmente entendía que fundamental no significaba invisible. Significaba esencial. Llegas demasiado tarde, dije. Piensa en tu familia, dijo suavemente. Miré hacia el pasillo, donde la luz de noche de Lucas brillaba bajo el marco de la puerta. Lo he hecho, respondí. Pensé en mi hijo preguntando por qué su madre me gritó delante de todo el personal. Pensé en las mañanas que me veía irme antes del amanecer y volver después del anochecer. Pensé en la forma en que dejó de dibujarme en los retratos familiares porque siempre estaba en el trabajo. Marcus, le di todo a Silver, continué. Construí departamentos desde cero, ayudé a clientes cuando vuestros sistemas fallaban, traje el tipo de contratos que pagaron toda la reestructuración de recursos humanos de Karina. Y cuando necesité dignidad, solo dignidad, me diste silencio hasta que los números cayeron. No nos dimos cuenta. No os importó, dije, ahora más tajante. Y ahora que el mercado está reaccionando, de repente vuelvo a ser valioso. Así no funcionan las cosas. Hubo una larga pausa al otro lado. Luego, finalmente, ¿hay algo que podamos decir para arreglar esto? Miré por la ventana, observando las luces de la calle parpadear sobre el pavimento. Pensé en la paz que había sentido al entrar en Cournick cada día. El respeto en la voz de Jared cuando me pedía mi opinión, la forma en que mi calendario finalmente tenía espacio para mi hijo. Pensé en las reuniones que había tenido solo esa semana. 7 clientes ya en transición, más revisando propuestas, el nuevo equipo que estaba guiando, gente que me miraba no como una reliquia, sino como un líder. Y pensé en Karina, que no se había puesto en contacto ni una sola vez. Ni para disculparse, ni para explicar, ni siquiera para discutir. No podéis arreglarlo, dije. Porque lo dejasteis ir demasiado lejos. Y la peor parte es que probablemente todavía no entendéis lo que le dejasteis hacerme. No perdisteis un nombre. Perdisteis a la única persona que nunca pidió los focos, pero que mantuvo vuestra marca unida cuando todo lo demás se resquebrajaba. Otra pausa, pero esta tenía peso. Entiendo, dijo finalmente. No, Arlan. Ese es el problema. Nunca lo hiciste. Terminé la llamada. Me quedé allí en la quietud, el silencio denso a mi alrededor, la finalidad de esa conversación resonando más fuerte que cualquier cosa que él hubiera dicho. No estaba enojado. Ya no. Esa parte se había consumido semanas atrás. Lo que sentía ahora era algo más limpio, más fuerte, cierre. Esa noche, entré en la habitación de Lucas. Estaba medio despierto, acurrucado en un desordenado enredo de sábanas, con la boca ligeramente abierta. Me senté en el borde de la cama, pasándole una mano por el pelo. Ya no tendrás que pedirme que esté en casa, susurré. Ya estoy aquí. A la mañana siguiente, abrí mi correo y escribí un último mensaje a Jared. Asunto, compromiso total. Arlan llamó. Ofreció todo. Lo rechacé. Sigamos adelante. Entonces es hora de hacer crecer esto a toda velocidad, respondió Jared 2 minutos después. Y lo hicimos. Habían pasado 2 meses. El horizonte fuera de mi oficina de Cournick brillaba con el sol de media mañana. Los paneles de cristal de las torres vecinas proyectaban reflejos sobre mi escritorio.
Acababa de terminar una llamada con Greywell International, nuestra tercera transición exitosa en 6 semanas, cuando mi asistente llamó suavemente al cristal. Marcus, hay una visita. No tiene cita, pero dijo que querrías verla. No necesité preguntar quién. Me levanté, me ajusté el puño de la camisa y salí a la zona de recepción, y allí estaba ella, Karina. Parecía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, sino en presencia. Los bordes de acero duro que una vez llevaba como armadura estaban más apagados, y la inclinación segura de su barbilla ahora estaba teñida de contención. Su chaqueta era impecable, sus tacones afilados como siempre, pero había una inquieta intranquilidad en la forma en que sostenía su bolso cerca de su cuerpo, como si pudiera protegerla de lo que había venido a enfrentar. No sonrió. Yo tampoco. Marcus, dijo, su voz mesurada. ¿Karina? Esperaba que pudiéramos hablar en privado. Asentí una vez, me di la vuelta y la conduje a mi oficina. La puerta se cerró con un clic detrás de nosotros, sellando un silencio denso con todo lo que no habíamos dicho en meses. Ella echó un vistazo al espacio, elegante, de tonos cálidos, de un gusto moderno. Una pared de ventanas del suelo al techo bañaba la habitación en luz natural, y detrás de mi escritorio, el logotipo de Kornick brillaba contra un fondo negro mate. Esto es bonito, dijo, forzando algo parecido a la cortesía. ¿Muy tú? Me senté detrás de mi escritorio y le indiqué que tomara el asiento frente a mí. Lo hizo, cruzando las manos sobre la rodilla. Sus ojos se desviaron hacia la placa con mi nombre en el escritorio. Marcus Ellison, vicepresidente, alianzas globales con clientes. Su mandíbula se tensó. Has puesto a la mitad del mercado en mi contra, dijo, saltándose el preámbulo. No, dije con calma. Eso lo hiciste tú misma cuando montaste un espectáculo con tu marido delante del personal junior. Yo solo me fui. Estaba haciendo mi trabajo. Estabas ejecutando una actuación, dije. No solo me recortaste el sueldo. Intentaste humillarme. Y te aseguraste de que todos lo vieran. Se removió en su silla. No pensé que se desmoronaría de esta manera. Esa es la cuestión, Karina. No pensaste en absoluto. Pensaste que lo aceptaría como siempre lo hacía. En silencio, con gracia. Olvidaste que construí la columna vertebral de Silver mientras tú perseguías la visibilidad. Nunca me atribuí el mérito de tu trabajo. No, pero tampoco lo compartiste nunca. Bajó la mirada a sus manos por un momento, recomponiéndose. Siempre fuiste constante, predecible. Y necesitabas eso, hasta que dejaste de necesitarlo. Silencio de nuevo. Me miró, el filo de su expresión suavizándose ligeramente. Vine porque quería entender, dijo. ¿Por qué lo dejaste todo? A nosotros, la empresa, todo. Me incliné hacia adelante, apoyando los brazos en el escritorio. No dejé nada, Karina. Simplemente dejé de sostener cosas que ya me estaban rompiendo. Ella parpadeó. Luché por nosotros, continué. Por la empresa, por cada reunión, cada trato, cada noche que cubrí mientras tú ascendías. Y tú, en algún punto del camino, dejaste de verme como un socio. Me volví conveniente. Un fondo. Reemplazable. Estaba bajo presión, dijo en voz baja. Todos lo estábamos. Pero la presión revela el carácter. Y el tuyo salió frío. Su mirada se desvió hacia la ventana. ¿Amas lo que haces ahora? No dudé. Sí. Asintió una vez, como si ya supiera la respuesta. ¿Y Lucas? Preguntó. Ahora me ve, dije. Estoy en casa. Entreno a su equipo. Me vuelve a poner en sus dibujos. Eso la golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. ¿Sabes lo que me preguntó la semana pasada? Añadí. ¿Por qué mamá nunca aplaudió cuando subiste al escenario en el Día de las Profesiones? Ni siquiera sabía que se había dado cuenta, pero lo hizo. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró. Sin defensa. Sin explicación. Tienes razón, dijo finalmente. Dejé de verte.
En algún lugar entre mi ambición y mi control, simplemente asumí que nunca te irías. Y me dije a mí misma que eso me hacía fuerte. ¿Te hizo ciega? Asintió lentamente, luego se levantó. Bueno, has dejado claro tu punto. Yo también me levanté. No te invité a venir. Lo sé, dijo. Pero tenía que verlo por mí misma. En lo que te convertiste cuando dejaste de estar en mi sombra. Nos miramos a los ojos por un largo momento. No había odio allí, ni veneno, solo un entendimiento mutuo de que algo había terminado, y no era temporal. Siempre estuviste destinado a más, susurró. Di un paso atrás. Simplemente no querías que lo tuviera. Tomó una respiración temblorosa y caminó hacia la puerta. Cuando su mano tocó el pomo, se giró una vez más. Adiós, Marcus. Adiós, Karina. Se fue sin otra palabra. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. Me senté de nuevo, la quietud instalándose a mi alrededor. Pero el silencio no dolía. No se sentía como un vacío. Se sentía ganado, pacífico, correcto. Y afuera, la ciudad continuaba moviéndose. Tratos esperando, clientes llamando, mi futuro completamente abierto. Ella había entrado en mi oficina pensando que yo podría mirar atrás, pero yo ya estaba mirando hacia adelante. Había pasado un año entero. 12 meses desde que salí de Silver Systems con una caja en mis manos y mi reputación intacta. 12 meses desde que la voz de Karina resonó en esa sala de paredes de cristal, lanzando una amenaza envuelta en lenguaje corporativo. Y ahora, sentado a la cabeza de una ancha mesa de conferencias de Nogal en la sede central de Core, me di cuenta de algo: no había mirado atrás ni una sola vez. No por terquedad, sino por paz. Cifras finales del segundo trimestre, dijo Jared, deslizándome una carpeta. Hemos subido un 27% respecto al año pasado. Eso incluye la cuenta de Telch, Greywell, Silene y ahora Endurate. Abrí la carpeta y dejé que los números hablaran por sí mismos. Cada nombre en ese informe había sido una vez cliente de Silver. Cada trato era uno que yo había originado, nutrido o salvado cuando otros lo habían estropeado. Pero no había captado ni uno solo. No lo había necesitado. La confianza es gravedad. Atrae a las personas adecuadas hacia ti una vez que la máscara se cae de aquellos en quienes pensaban que podían confiar. María ahora dirigía nuestra división de análisis de socios. Devon lideraba nuestro equipo de cumplimiento. Ambos me habían seguido desde Silver, no con amargura, sino con resolución. Vieron lo que yo había soportado. Vieron lo que Karina hizo. Y cuando llegó la oportunidad de construir algo diferente, algo ético y silenciosamente poderoso, no dudaron. Kurt no solo había ganado clientes, había ganado cultura. Cerré la carpeta. Sigamos adelante. Sin prensa, sin vueltas de la victoria, solo resultados. Jared sonrió. ¿Alguna vez vas a permitirte disfrutar de esto? Lo estoy disfrutando, dije. Simplemente no necesito gritarlo. Más tarde esa tarde, salí de la oficina mientras el sol aún colgaba bajo sobre el horizonte. Mi coche ya estaba en marcha en el aparcamiento subterráneo. Otra cortesía silenciosa del asistente que una vez dudé que necesitara. Había aprendido algo en el último año. La libertad no siempre proviene de la venganza. A veces proviene de la rutina. De entrar a un lugar cada día donde eres respetado, no cuestionado. De salir lo suficientemente temprano para llegar a casa a tiempo para la cena. Lucas me esperaba en la cocina cuando entré. Las botas de fútbol sobre la mesa, una barrita de granola a medio comer en la mano y una sonrisa manchada de mantequilla de cacahuete. Entrenador Ellison, declaró, tenemos entrenamiento mañana. No me lo perdería, dije, revolviéndole el pelo. Estaba más alto ahora, más seguro de sí mismo. Y por primera vez desde que los papeles del divorcio se habían archivado y finalizado discretamente hacía 6 meses, vi lo mucho más tranquilo que estaba, menos ansioso, menos confundido. La ausencia de tensión en la casa había dejado espacio para el crecimiento, en ambos. Salió corriendo a buscar su balón al jardín, y yo salí al porche, con el teléfono en la mano.
Una alerta apareció en mi pantalla. Las acciones de Silver bajan un 17% tras las pérdidas trimestrales. El Departamento de Recursos Humanos está en reestructuración. Había una foto incrustada en el artículo. Arlon, con aspecto rígido detrás de un podio, su corbata ligeramente torcida, y a su lado, una silla vacía. Karina había dimitido unos meses antes, citando objetivos de crecimiento personal. Traducción, la habían presionado. La industria no era estúpida. Cuando 4 clientes importantes se marcharon a los 90 días de mi renuncia, levantó sospechas. Cuando 2 de su propio personal me siguieron a Cornix, planteó preguntas. Cuando los medios se enteraron de sus decisiones de recursos humanos y la misteriosa reclasificación de su propio marido, se convirtió en un riesgo. Y yo, no comenté. No tomé represalias. Ni siquiera publiqué una actualización críptica en LinkedIn. Simplemente seguí construyendo, porque la verdadera venganza no es ruidosa. Es digna. Es estar tan concentrado en lo que estás creando que no tienes tiempo para quemar lo que dejaste atrás. La cena esa noche fue sencilla. Pollo a la parrilla, zanahorias asadas y una ensalada que Lucas apenas tocó. Nos reímos de un chiste que contó su entrenador. Y cuando se fue a la cama, me senté junto a la ventana con una copa de vino y la suave sensación de satisfacción instalándose a mi alrededor. Pensé en todo lo que Karina había significado una vez para mí. Todo lo que intentamos construir juntos y cómo ella había convertido en un arma lo mismo que creamos, pero también pensé en lo que vino después, el sol de la mañana a través de las ventanas de Cornic del suelo al techo. La forma en que María se emocionó durante nuestro retiro de equipo cuando dijo, es agradable trabajar en un lugar que se siente humano de nuevo. Las reuniones de presentación nocturnas con Jared donde construimos estrategias basadas en el instinto, no en el ego. Los correos de clientes que decían, confiamos en ti para liderar esto. La voz de Karina había desaparecido de mi vida ahora. Su silencio era más fuerte de lo que cualquier disculpa hubiera sido, pero su ausencia no dolía. Era un regalo. Porque la verdad es que no necesitaba que ella cayera para que yo ascendiera. No necesitaba que Silver ardiera para demostrar que yo había sido fuego todo el tiempo. Solo necesitaba alejarme y recordar quién era antes de empezar a encogerme para encajar en su foco de atención. Tomé un último sorbo de vino y miré las estrellas que asomaban en la oscuridad. Luego cogí mi teléfono y abrí una nota en blanco. Recordatorio para mí mismo. El liderazgo no es ruidoso. La dignidad no suplica. La lealtad, cuando se abusa de ella, se convierte en claridad. La confianza seguirá a la persona, no a la marca. La mejor venganza es la paz. Cerré el teléfono, lo dejé en la mesa y apagué las luces. El mañana llegaría, y yo estaba listo.